Buenas noches. La Cámara Peruana del Libro les da la bienvenida a la 37ª Feria del Libro Ricardo Palma. En estos momentos nos encontramos en el Auditorio Martín Adán para asistir a la presentación del libro Martín de Porres, Santo de América, de Celia Cusen, organizada por Instituto de Estudios Peruanos. En mesa nos acompañan Marisa Remy, José Vázquez y Pedro Gibovich. Le damos la palabra a Marisa Remy para el inicio. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la presentación de este hermoso libro de Celia Cusen. Van a explicarnos seguramente ahora José Vázquez, y en cuanto llegue Pedro Gibovich, que debe sumarse acá al equipo de comentaristas. Es un libro muy especial, lo van a leer, a escuchar una historia social. Arranca en Lima del siglo XVI y termina en Manhattan en 1963, ¿no es cierto? Nace Martín de Porres, mulato en Lima, y es canonizado a mediados de los años 60 del siglo XX. Y entonces el libro va recogiendo los valores en torno a esta figura realmente emblemática de América Latina y del Perú, por supuesto. Están muchos temas que seguramente los dos historiadores que nos acompañan van a levantar de un trabajo que ya se esperaba. Como saben, tenemos libros que han tocado el tema de Santa Rosa. San Martín de Porres todavía no había entrado a una reflexión histórica. Está el hecho, digamos, de que dos de los tres santos del siglo XVI limeño son una mujer y un mulato, ¿no es cierto? Lo cual ya llama la atención sobre estas figuras y los valores que el mundo colonial y católico levanta en torno a ellos, ¿no? Entonces, el libro es una obra de Celia Cusen. Celia es licenciada de Artes en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad de Stanford, doctora en Historia por la Universidad de Pensilvania. Desde el 2003 enseña Historia Colonial de América Latina en la Universidad de Chile. Ha editado el libro Huellas del África en América, Perspectivas para Chile en el 2009, y es autora de diversos artículos en Hispanic American Historical Review y en Colonial Latin American Historical Review. A cargo de los comentarios vamos a tener a José Vázquez, es historiador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios sobre el Monasterio de la Concepción, las reliquias de la Iglesia de San Pedro en Lima, la evangelización en España, los juicios de exclaustración de monjas limeñas en el periodo de la independencia. En la actualidad está redactando, esperemos que pronto nos entregue el producto final, su tesis de maestría sobre el proceso civilizatorio en instituciones de encierro, como el Colegio Militar Leoncio Prado. Además, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad de Lima. A ver si un día nos cuentas de tu tesis en la Mesa Verde en el Instituto de Estudios Peruanos. Está de lo más interesante. Luego, esperemos que se junte a este panel. Estará Pedro Gibovich, historiador, profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica, profesor asociado en la Universidad del Pacífico. Él es doctor en Historia por la Universidad de Columbia y autor de diversos estudios de historia colonial y particularmente, efectivamente, sobre la Iglesia y la cultura letrada. Tenemos entonces un interesante libro con dos brillantes comentaristas. Le damos la palabra a José Vázquez y cruzamos los dedos para que el tráfico no detenga demasiado a Pedro Gibovich. Bien, buenas tardes a todos y todas.
agradezco la invitación del Instituto de Estudios Peruanos y a los organizadores de la Feria del Libro. Es para mí un placer compartir esta mesa para presentar un libro trascendente realizado por la destacada investigadora Celia Cusen. El libro nos muestra un gigantesco trabajo en diversos archivos, así como un dedicado análisis de periódicos dirigidos a reconstruir la vida de un personaje muy querido por los peruanos y peruanas, pero también en muchas partes del mundo. El trabajo, si bien está en torno a un personaje central, nos habla de la sociedad en la que vivió y de los grupos humanos a los que inspiró, ¿no? Incluso después de muerto. El libro puede ser leído de diversas maneras, interpretado de diversas formas. Yo logro diferenciar tres grandes momentos en el libro. El primero es el desconocido Martín de Porras, que nace aquí en Lima, y donde la autora nos traslada al virreinato para conocer brevemente su infancia y la familia de Martín. Nos muestra lo doloroso que puede ser nacer en una sociedad estamental y tener dos grandes estigmas, ¿no? El ser negro, que implicaba inferioridad, pero además ser hijo ilegítimo, ¿ya? Que eran dos estigmas que lo marcaban mucho a Martín. En esta parte del texto nos hablará de su familia, de su relación con su hermana, su relación con su padre, a pesar de que no lo reconoció legalmente. Ello sirve también para mostrarnos lo compleja de las jerarquías de la sociedad colonial, que tiene rígidos requisitos para permanecer en un determinado grupo social. Sin embargo, la autora nos muestra que varios afrodescendientes lograron de diversas formas y con diversas estrategias ser de alguna manera apreciados en la sociedad virreinal. Por ejemplo, aquellos negros que lograban reunir dinero para poder comprar su libertad o relacionarse con el mundo religioso. A mí esta parte del texto me hace recordar mucho a una contemporánea de Martín, ¿no? Que es Úrsula de Jesús, una negra esclava, ¿no es cierto?, que le pertenecía a una monja del monasterio de Santa Clara, que logra que la liberen, ¿no es cierto?, se convierte... desea ser ella monja y dentro de los claustros del monasterio de Santa Clara adquiere mucho prestigio. Ya habían algunas formas en la época colonial de poder de alguna manera ascender socialmente, ¿no? Y es lo que la autora destaca, ¿no es cierto?, en la vida de Martín. Bien, entonces en este primer momento tenemos a Martín dentro de una sociedad que además es muy religiosa, ¿no? Está rodeada de monasterios, conventos, donde son muy importantes el uso de la imaginaria, reunirse en torno a santos, a reliquias, ¿no? Que son estos objetos y partes de los cuerpos de algunos hombres santos, ¿ya? Que están dentro de Lima, ¿no? Esta Lima mística. Ya, es en esa Lima mística que Martín crece y Martín decide ingresar al convento de los dominicos, ¿no? Y ahí viene el segundo momento que yo encuentro, ¿no? Es ya a Fray Martín, ¿ya? Fray Martín que ingresa a los claustros dominicos como un personaje humilde, ¿no? Un hombre que se dedica a la limpieza, que está relacionado con los quehaceres, ¿no? Con las cuestiones domésticas, pero también el personaje que logra, ¿no es cierto?, observar la ayuda, ¿no?, que el convento da a través de la enfermería, ¿no? Y es en este espacio donde él empieza a conocer las formas en que se curaba a la gente, ¿no? Entonces ahí la autora, de manera bastante didáctica, te va explicando cómo es este mundo de la sanación en la época virreinal, ¿no? Que está ligada con elementos rudimentarios de ciencia,
con algo de superstición y creencias europeas, africanas, incluso andinas, con las cuales la gente se curaba en la época, y que tienen que ver mucho también con Martín, ¿no? Con la forma en que él curaba. Bien, entonces, otra cosa que yo destaco de este momento es cómo la autora relaciona, cómo la autora nos señala cómo el origen étnico podía ligarte a cierto oficio, ¿no es cierto? Entonces la autora nos muestra cómo los de origen africano, los mulatos como Martín, estaban relacionados con la curación, ¿ya? Con la sanación de alguna manera. Entonces debe haber sido uno de los elementos para que la gente crea tanto en Martín, ¿no? Un hombre que se dedicaba a sacar muelas, ¿no? Era el barbero, que en esa época fungía más o menos como una especie de médico, y su prestigio, porque además es un hombre que está ayudando a personas, sanando a personas, ayudando a que la gente muera, ¿no es cierto? A mucho moribundo lo acompañaba, y solucionando en diversos ámbitos a personas, ¿no? Los cuales al final de sus días van a recordarlo y van a sentir que este es un hombre extraordinario. Y por último, el tercer momento que yo encuentro es el Martín ya como un hombre sagrado, ¿no? Después de su muerte, Martín, muchas personas que estuvieron alrededor de él consideran que este hombre debe ser reconocido. Este hombre, como les dije al comienzo, con dos estigmas, ¿no es cierto?, ser ilegítimo, y además ser negro, ya ahora era reconocido por la sociedad virreinal, la cual buscaba que el Vaticano, que la Iglesia Católica lo reconozca, ¿no? Entonces Martín muere en el siglo XVII, y va a demorar mucho su proceso de beatificación, que es en el siglo XIX, y luego su canonización en la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Es un proceso largo donde una infinidad de personas testifican, ¿no es cierto?, las maneras como lo ayudaron, los milagros en los cuales Martín intervino, ¿no? Entonces, la autora aquí hace una reconstrucción de todo el proceso, ¿ya? Y yo me voy a quedar con una parte, por cuestiones de tiempo, me voy a quedar solamente con la parte en el siglo XX, cuando la imagen de Martín es usada, ¿no es cierto?, para la lucha contra el racismo en los Estados Unidos, ¿ya? Para la lucha contra el racismo en los Estados Unidos, pero también para la difusión de la Iglesia Católica entre los afroamericanos, quienes, como sabemos, están ligados más a la Iglesia protestante. Entonces, aquí la idea de un hombre negro con una historia de sufrimiento, pero también de ayuda y santidad, generó que muchas personas en los Estados Unidos se reconocieran, ¿no? se vieran en Martín, y esto generó mucho apoyo y mayor número de cartas a favor de su canonización. Martín, más allá de la fe o más allá de las creencias que uno puede tener, más allá de si hizo o no hizo milagros, yo considero que es un hombre extraordinario, porque primero luchó contra todo lo que tenía en su época, pero además fue un hombre solidario, un hombre que ayudó a muchos, ¿no?, a muchas personas, y por el solo hecho de haber hecho todas esas cosas, esas acciones, practicó con el ejemplo, yo creo que debe ser considerado un hombre santo, solo por eso, más allá de la fe, ¿ya? Y es lo que reconstruye Celia, ¿no? Celia nos da a ese hombre, ¿ya? Y bueno, muchas gracias, ¿no? Mis reiteradas felicitaciones a Celia Cusen. Buenas noches a todos. En primer lugar, mis disculpas por la tardanza. Gracias a Celia por permitirme o invitarme a presentar su libro, y gracias al
al IEP. Me resulta particularmente grato reencontrarme con Marisa, amiga de toda la vida. Pocos temas resultan tan fascinantes y al mismo tiempo complejos de estudiar como la santidad católica en el virreinato peruano. La nómina de hombres y mujeres célebres por sus virtudes cristianas no es corta. Sin embargo, la bibliografía académica sobre ellos, sustentada en un corpus documental y en la lectura cuidadosa de la literatura secundaria, es en extremo limitada. Por eso celebramos la aparición del libro de Celia Cussen, ya que abre nuevas perspectivas de estudio en torno a la santidad colonial, y en particular de uno de sus personajes más emblemáticos, Martín de Porres. El libro que presentamos esta tarde explora la vida, la piadosa reputación, las acciones intercesoras y la fama póstuma de Martín de Porres, un personaje realmente interesante que vivió en Lima entre 1579 y 1639. Hijo de una pareja no casada, de orígenes sociales diferentes, Martín era, según la autora, un fuerte candidato a la santidad, según los estándares de la época. Su padre, Juan de Porras, era un español con extensas relaciones, en tanto que su madre, Ana Velázquez, era una ex esclava de ascendencia africana oriunda de Panamá. Cussen propone que si bien su herencia africana y legitimidad restringieron algunas de las opciones de vida de Martín, el hecho de ser un mulato no fue un obstáculo para su elevación a los altares. Por el contrario, sostiene la autora, demostró a los limeños que los africanos y sus descendientes formaban parte de los reclamos de universalidad cristianos expresados mucho tiempo atrás por el apóstol San Pablo, y que la evangelización de ese grupo, llevada a cabo por el clero español, estaba dando sus frutos. El culto a Martín, siguiendo a la autora, surgió debido a sus orígenes étnicos mixtos. Para los pobladores de Lima, del periodo colonial, y más tarde para los católicos de toda América, sus raíces que entrelazaban África y Europa fueron un componente esencial de su atractivo como intercesor y un elemento sustancial para la pervivencia y el éxito final de su incorporación al santoral. El libro de Cussen se lee fácilmente y de modo muy agradable, porque la autora demuestra hacer un uso correcto del lenguaje y tener un cuidado estilo. De la mano de la autora, imaginariamente recorremos los lugares por los cuales transitó Martín. Escuchamos los diálogos que sostuvo con sus contemporáneos y asistimos en respetuoso silencio a su tránsito a la eternidad. Mención aparte es el extenso corpus de fuentes primarias y secundarias consultadas. Como todo buen libro, el de Cussen plantea no pocas preguntas por resolver al investigador interesado en la historia colonial. Una de ellas tiene que ver con la reconstrucción de la biografía de Martín y otra con su promoción a los altares. Como bien señala la autora, es particularmente difícil enfocarlo como personaje histórico. Martín no dejó escrito sobre su persona y lo poco que sabemos se lo debemos a las probanzas o informaciones de testigos llevadas a cabo en favor de su beatificación y posterior canonización. Pero en este punto conviene recordar que tales probanzas presentan problemas de tipo metodológico. Ya en el siglo XVI, el cronista Pedro de Cieza de León cuestionaba la validez de ese tipo de documentos al decir que miran tan mal lo que conviene a su conciencia muchos de los que están en aquellas partes, se refiere a las Indias, que como un gobernador quiera hacer una probanza, hallará tantos testigos contestes que no habrá ninguno que no diga que sabe la pregunta como en ella se contiene. Las preguntas de las probanzas, sin duda, condicionaban las respuestas de los testigos, ya que los llevaban a decir, las más de las veces, lo que los agentes de los interrogatorios querían. En tal sentido, creo que es bueno reflexionar a propósito de la validez de tales documentos como fuentes históricas. De otro lado, no menos interesante, es preguntarse por el interés, o no, por la curiosidad de la Orden Dominica por la causa de Martín. Vista desde una perspectiva histórica, dicho interés se inscribió claramente
en la agenda política de esa orden, la cual buscó una mayor presencia en el orbe imperial español mediante la incorporación de algunos de sus miembros en el santoral. En Castilla, escribió el historiador Teófanes Ejido, las órdenes religiosas y sus clientelas necesitaban de afianzar y extender su prestigio. Convirtieron el reino en escenario de presiones para lograr el apoyo del rey en los procesos de beatificación y canonización de sus candidatos. Las Cortes castellanas, durante la segunda mitad del XVI y primera del XVII, respondieron a los pedidos. Junto a los santos políticos, antepasados de la familia real española, están los religiosos, procedentes de las filas de las viejas y nuevas congregaciones. Ejido sostiene que el factor decisivo de promoción de beatificaciones y canonizaciones en el barroco castellano fue el empeño y competencia de las órdenes religiosas. Todos fueron arrollados por la Compañía de Jesús, que insistió por la agilización del proceso de Luis de la Puente y que recurrió a diversos medios para lograr la pronta canonización de Francisco de Borja, Francisco Javier e Ignacio de Loyola. Lo que sucedió pues en el Perú fue, desde mi punto de vista, una proyección de los sucesos metropolitanos. En estas tierras, las diferentes congregaciones también pugnaron por promover sus miembros a los altares a lo largo del siglo XVII. Los agustinos, a Diego Ortiz; los franciscanos, a Francisco Solano; los jesuitas, a Francisco del Castillo; los mercedarios, a Pedro Urraca; el cabildo de la catedral, a Toribio de Mogrovejo; y como si fuera poco, la propia Inquisición, al judeo converso Antonio Correa. Los dominicos, pugnaces competidores de los jesuitas, buscaron no quedarse atrás mediante la promoción de dos de sus candidatos locales, Rosa de Santa María y Martín de Porres. El carácter étnico de este último pudo haber jugado un papel en la selección, pero en mi opinión es un tema materia de debate. Por lo dicho anteriormente, el libro de Celia Cusen no es un libro más sobre Martín de Porres, es una interesante y bien escrita propuesta para entenderlo como personaje histórico, y como tal, su lectura la recomiendo vivamente. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios, José, Pedro, Marisa. Yo tengo que decir que este libro se demoró. Claro que la canonización de Martín de Porres se demoró más, así que, pero yo pasé unos 20 años o más en viajes desde Chile a Lima, a Roma, a Estados Unidos y a otros lugares, España. Y en principio partí acá, estudiando el culto en el archivo arzobispal, que en ese momento, estamos hablando de 1991, estaba ubicado en el techo casi, en el techo diría yo, de la Catedral de Lima. Esas condiciones de compartir el archivo con una cantidad de palomas que circulaban por ahí era muy memorable, pero más memorable aún para mí eran las condiciones en que se vivía en Perú en esos años, que fue realmente difíciles para todos y hacían incluso la investigación más difícil, pero sobre todo uno entendía lo que sufrían los peruanos. Y me alegro saber que ahora, 20 y tantos años después, a mí me parece que el sol está un poco más presente en Lima que en esos años. Será por cambio climático, pero también yo creo que son otros cambios importantes que uno no puede no celebrar. Y debo decir que también a mí me ha llevado de la mano Martín de Porres a todos estos lugares y me sorprende mucho el éxito de su culto hasta hoy en día en muchísimos sitios donde yo he viajado. Lo he encontrado en su altar al lado de la capilla de otro San Martín en la Catedral de Buenos Aires.
Él está en Oaxaca, en Antigua, en mi país natal de Estados Unidos. Lo vi en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores, que está en la ciudad de San Francisco. Ahí está en su propio altar, una iglesia que casi no tiene altares a los santos. Entonces es llamativo ese culto, me sigue dando curiosidad de cómo expandió por todo el mundo. Tengo ganas de ir a África porque tengo entendido que los dominicos lo llevaron para allá. También me han dicho que lo han visto en Camboya. Así que ya viene quizá una segunda etapa en esta investigación de la trascendencia de Martín de Porres. Pero he hecho lo que he podido con las fuentes que tenía a la mano. Les invito a conocer quizá de otra manera a este santo tan importante para ustedes y para todos los católicos en este libro. Y no me queda otra que agradecer al Instituto de Estudios Peruanos, Marisa y Ludwig y todo su equipo por la publicación de este libro. Es una edición muy cuidadosa y espero que ustedes la disfruten. Muchas gracias.